¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente detrás del brillo de los escenarios? ¿Qué pasa cuando un ídolo de multitudes apaga el micrófono y vuelve a casa? ¿Y qué tan frágil puede ser una historia que parecía inquebrantable? En las últimas horas, un nombre ha vuelto a sacudir a miles de seguidores en Colombia y fuera del país. Jason Jiménez. Rumores, silencios incómodos y una presencia inesperada en Paipa han despertado preguntas que no dejan indiferente a nadie. Hoy no venimos solo a hablar de música, sino de vida, de amor, de sacrificio y de una relación que durante más de una década se construyó lejos del ruido mediático. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si te gustan este tipo de historias contadas con profundidad y respeto, no olvides darle like, compartir este video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. También puedes apoyarnos con el botón Super Thanks para que sigamos trayéndote los detalles más completos. Y desde ya, te invitamos a comentar y debatir. ¿Qué crees que hay realmente detrás de todo esto? Hablar de Jason Jiménez no es solamente mencionar a uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana. Es contar la historia de un muchacho que nació en Manzanares, Caldas, en un entorno donde la vida exigía madurar rápido. Allí, entre montañas, calles empinadas y jornadas largas de trabajo familiar, Jason aprendió desde niño que nada llegaba gratis, mientras otros jugaban después de la escuela. Él ayudaba con ventas informales, pequeños oficios y cualquier actividad que permitiera sumar algo al sustento del hogar. Esa infancia marcada por la escasez no apagó su sensibilidad. Al contrario, la convirtió en el combustible de su voz. Desde muy temprano la música se volvió refugio. Sin instrumentos costosos, improvisaba melodías con lo que tenía a mano y repetía canciones que escuchaba en la radio local. En actos escolares, fiestas patronales y reuniones familiares, empezó a destacar por una forma de cantar, que no era perfecta, pero sí profundamente honesta. Vecinos de Manzanares recuerdan a un niño inquieto, que transformaba la rutina dura en versos y acordes. Sin saberlo, estaba entrenando la misma emoción que años después conectaría con millones. La adolescencia trajo decisiones difíciles. Con apenas 14 o 15 años, comenzó a presentarse en bares pequeños y fiestas del eje cafetero. Los escenarios eran modestos, el público reducido y el pago muchas veces simbólico, pero cada noche servía para pulir carácter, perder el miedo y encontrar un estilo propio. No solo interpretaba clásicos del género popular, también empezaba a escribir sobre lo que veía: amores rotos, esfuerzo, familia, orgullo de origen. Esa cercanía con la realidad colombiana sería más adelante su sello. El verdadero punto de quiebre llegó cuando decidió mudarse a Medellín. No llevaba fama, ni contactos sólidos, apenas ahorros y una convicción que pesaba más que el dinero. En la capital antioqueña recorrió estudios, tocó puertas, cantó en locales nocturnos y soportó años de incertidumbre. Hubo días de frustración, pero también de aprendizaje. Grabaciones independientes comenzaron a circular en emisoras locales y plataformas digitales. Poco a poco su nombre dejó de ser anónimo. Mientras su carrera tomaba forma, en su vida personal aparecía una figura que marcaría todo su equilibrio emocional. Sonia Restrepo. No fue una historia de reflectores, sino de construcción diaria. Sonia no llegó como celebridad, sino como compañera silenciosa. En Medellín empezaron a compartir una vida sencilla, lejos del imaginario lujoso que muchos asocian con un artista. Ella combinaba su trabajo profesional con la organización del hogar, mientras Jason alternaba estudios de grabación con presentaciones nocturnas. Quienes los conocieron en esos años hablan de una pareja que levantaba sueños desde lo cotidiano. Él salía temprano con la guitarra al hombro. Ella ordenaba documentos antes de ir a la oficina. Por las noches, cuando Jason regresaba cansado, siempre había una conversación pendiente. Sonia escuchaba, aconsejaba
y sostenía emocionalmente un proyecto que todavía era frágil. No había glamour, había compromiso. Con el tiempo llegaron los hijos, María Camila, Taliana y luego Santiago. La familia se convirtió en el centro real de la vida del cantante. La responsabilidad creció al mismo ritmo que su popularidad. Mientras las canciones empezaban a sonar más fuerte en la radio, en casa se cuidaba que los niños mantuvieran una rutina normal, lejos del ruido mediático. Sonia asumió ese rol con una disciplina silenciosa. Horarios escuela, estabilidad emocional y protección frente a la fama incipiente del padre. Jason, por su parte, nunca quiso ser un artista ausente. Aunque los viajes se multiplicaban, siempre que podía regresaba a Medellín para cenar con sus hijos, ayudar en tareas escolares o simplemente compartir tiempo. Esa doble vida entre escenario y hogar fue formando la imagen de un hombre que no solo cantaba al amor, sino que lo practicaba en lo íntimo. El crecimiento profesional no tardó en explotar. Una de sus canciones comenzó a viralizarse en emisoras regionales y redes sociales. La letra, nacida de experiencias reales, conectó con miles de personas. Lo que empezó como un tema grabado con recursos limitados, terminó convirtiéndose en un éxito nacional. De pronto, Jason pasó de cantar en bares a presentarse en ferias, festivales y escenarios masivos en Antioquia, Tolima, Risaralda y más allá. El público no solo escuchaba su música, se veía reflejado en ella. Historias de lucha, desamor, familia y orgullo popular resonaban tanto en zonas rurales como en ciudades. Su voz se volvió banda sonora de la vida cotidiana de muchos colombianos. Llegaron giras, entrevistas, colaboraciones y presentaciones internacionales. Sin embargo, al cruzar la puerta de su casa, la fama parecía quedarse afuera. Vecinos de Medellín recuerdan que, pese al reconocimiento, Jason mantenía hábitos simples, visitas frecuentes a estudios cercanos, salidas tempranas y tardes familiares cuando el calendario lo permitía. No era la vida ostentosa que muchos imaginan, sino una búsqueda constante de estabilidad para sus hijos. Sonia seguía siendo el eje organizador. Equilibraba la presión mediática con una normalidad cuidadosamente protegida. En paralelo, la relación entre ambos se fortalecía con los años. No se sostenía en titulares, sino en paciencia. Entre viajes, grabaciones y crianza, construyeron una dinámica basada en respeto y sacrificio mutuo. Mientras Jason crecía como ícono de la música popular, Sonia consolidaba el refugio emocional que permitía que todo funcionara. Por eso, cuando el nombre de Sonia empezó a aparecer ligado a Paipa en medio de rumores y silencios, muchos seguidores quedaron desconcertados. De pronto, el foco no estaba en un concierto, sino en una situación humana, íntima, que revelaba otra cara del artista. La presencia de ella no fue espectáculo, fue necesidad emocional, la de estar cerca del lugar donde su compañero atravesaba uno de los momentos más complejos de su vida. Ahí es cuando el público empieza a entender que detrás del símbolo musical existe un hombre con miedos, historia, familia y decisiones difíciles. Jason Jiménez no se explica solo por sus éxitos, sino por el tejido invisible que Sonia y sus hijos ayudaron a sostener durante más de una década. Antes de continuar con los detalles más profundos de esta historia, recuerda apoyarnos con un like, compartir este contenido y suscribirte al canal. Activa las notificaciones y, si quieres respaldar este trabajo, utiliza el botón Super Thanks. Déjanos también tu opinión. ¿Crees que la fama fortalece o pone en riesgo una relación tan construida desde lo cotidiano? Tu comentario forma parte de esta conversación. Desde fuera, muchos ven a Jason Jiménez como el artista exitoso que llena escenarios, que aparece sonriente en redes sociales y que parece haber nacido con un destino marcado por la música. Pero la verdad es que su historia comienza lejos de los reflectores, en Manzanares, Caldas, un pueblo donde la vida enseña pronto que nada llega fácil. Allí, entre montañas, calles empinadas y familias que luchan cada día por salir adelante,
Jason aprendió algo que marcaría toda su carrera: el valor del esfuerzo silencioso. Cuando era apenas un niño, no soñaba con giras internacionales ni con millones de reproducciones. Soñaba con ayudar en casa. Vendía productos, hacía pequeños trabajos, cargaba cosas en el mercado y observaba a los adultos buscando cómo sobrevivir. En ese ambiente nació también su relación con la música. No era una fantasía, era una necesidad emocional. En las radios del pueblo sonaban rancheras, música popular, historias cantadas de amores rotos, sacrificios y dignidad. Jason no solo escuchaba, absorbía cada letra como si hablara de su propia vida. En Manzanares, cantar no era un lujo, era una manera de acompañar las penas. Jason empezó en reuniones familiares, fiestas de barrio, pequeños bares donde la gente no pedía perfección, pedía verdad. Y él la tenía. No tenía técnica refinada ni estudio profesional, pero tenía algo más poderoso. Una voz que parecía cargar experiencia incluso antes de vivirla. Cada vez que subía a un escenario improvisado, entendía que ahí había algo más que un pasatiempo. Sin embargo, el pueblo pronto quedó pequeño. Medellín aparecía en su mente como una promesa y también como un riesgo. Mudarse significaba dejar la seguridad mínima que tenía, pero quedarse significaba renunciar a crecer. Así, con pocos recursos pero con una convicción enorme, Jason dio el paso. Medellín no lo recibió con alfombra roja, lo recibió con competencia, noches largas, puertas cerradas y escenarios donde primero había que ganarse el derecho a cantar. En esa ciudad empezó desde abajo otra vez. Cantaba en bares, ferias, eventos privados, donde muchas veces nadie sabía quién era. Dormía poco, viajaba mucho, gastaba más de lo que ganaba, pero nunca dejó de insistir. Allí aprendió que el talento sin disciplina no sobrevive. Grabó demos sencillos, buscó productores, aceptó críticas duras y comprendió que la música popular no solo se canta, se vive. Mientras Jason luchaba por abrirse camino, su vida personal también se estaba formando. Sonia Restrepo no aparece como un personaje de escándalo, sino como una presencia constante. No era parte del espectáculo, era parte del equilibrio. En un mundo donde muchos artistas pierden el rumbo cuando llega el reconocimiento, Sonia eligió el camino menos visible: organizar, sostener y proteger el espacio íntimo de la familia. Ella entendió algo que muchos no ven. El éxito no solo se mide en conciertos, sino en la estabilidad que permite seguir siendo humano. Mientras Jason viajaba, Sonia se quedaba gestionando la casa, los horarios de los niños, la rutina que parecía normal, pero que en realidad es lo más difícil cuando la fama empieza a alterar todo. Taliana Santiago y María Camila crecían en medio de un entorno donde el padre era un referente público, pero también un padre que debía luchar contra el cansancio, la distancia y la presión mediática. Jason no quería ser solo una voz famosa. Quería llegar a casa y seguir siendo papá. Y ahí Sonia cumplía un rol esencial. Era la que recordaba que antes del artista estaba el hombre. Cuando empezaron a llegar los primeros reconocimientos reales, no fueron explosivos, fueron graduales. Canciones que empezaron a sonar en radios locales, luego regionales, después nacionales. La gente se identificaba con sus letras porque no hablaban de fantasías, hablaban de heridas reales, el amor que se pierde, la traición, la nostalgia, el orgullo del que sigue de pie. Las redes sociales amplificaron ese fenómeno. No era solo la música, era la historia detrás del músico. Videos sencillos, presentaciones cercanas, mensajes donde Jason hablaba sin pose. Eso generó una conexión que no se compra con marketing. Era el reflejo de alguien que no había olvidado de dónde venía. Pero el crecimiento también trae tensiones. Más conciertos significaban menos tiempo en casa. Más contratos significaban más presión. Jason empezó a vivir la contradicción que enfrentan muchos artistas. El público pide presencia constante,
Pero la familia pide algo que no se puede delegar: el tiempo. Sonia, lejos de reclamar desde el drama, actuaba desde la estrategia emocional. Ajustaba agendas, cuidaba los espacios íntimos, protegía a los niños del ruido mediático. Ella no competía con la carrera de Jason, la complementaba. Y eso es algo que pocas parejas logran cuando la fama entra en escena. El estilo musical de Jason también evolucionó con su vida. No cantaba igual cuando era un joven que buscaba oportunidades que cuando empezó a vivir pérdidas, cansancio, responsabilidad y éxito. Sus canciones empezaron a sonar más maduras, más reflexivas, más conectadas con quien ha entendido que el triunfo no borra las heridas, solo las vuelve visibles. En festivales dentro y fuera de Colombia, Jason ya no era solo un nombre más. Era una voz reconocible. Pero detrás de cada aplauso había un costo emocional. Hoteles, aeropuertos, camerinos vacíos después del show. Allí es donde muchos artistas se quiebran. Jason encontró en Sonia ese punto de regreso. Cuando ocurrió el episodio que llevó la atención pública hacia Paipa, muchos no entendían el contexto. No veían solo a la pareja, veían un símbolo. Sonia, apareciendo en un momento sensible, mostraba que la relación no estaba construida para la foto, sino para la crisis. En situaciones así no sirve la fama, sirve la confianza. La gente empezó a mirar a Jason con otros ojos, ya no solo como cantante, sino como un hombre que también enfrenta miedos, decisiones difíciles, desgaste emocional. La imagen del artista perfecto se rompía para mostrar algo más cercano. Alguien que ha tenido que negociar cada paso entre la pasión profesional y el amor familiar. Y ahí está una de las claves de su historia. Jason no se hizo grande solo por cantar bien, sino por no desconectarse de lo que lo formó. Manzanares sigue vivo en su manera de hablar, de escribir canciones, de tratar a su público. Medellín lo pulió, pero no lo cambió. Sonia, por su parte, representa ese ancla invisible que no sale en portadas, pero sin la cual muchos proyectos se hunden. Su trabajo no está en el escenario, está en la constancia diaria, en sostener cuando nadie aplaude, en cuidar cuando el éxito distrae. Así, la carrera de Jason Jiménez no se entiende solo por cifras, reproducciones o giras, sino por una estructura emocional que le permitió crecer sin perderse. Cada canción que hoy suena lleva detrás madrugadas de duda, kilómetros de distancia, y una familia que aprendió a caminar junto al artista sin desaparecer dentro de él. Con el paso del tiempo, la figura de Jason Jiménez dejó de ser solo la del muchacho que luchaba por un espacio en la música popular, y empezó a transformarse en un referente emocional para miles de personas. No era únicamente por sus canciones, sino por la manera en que su historia personal se reflejaba en cada verso. El público no escuchaba a un artista distante, escuchaba a alguien que parecía contar su propia vida, con errores, con orgullo, y con una honestidad que no se puede fingir. A medida que su nombre se hacía más visible, también se hacía más compleja su vida diaria. El éxito no llega solo con aplausos, llega con expectativas, con contratos, con miradas constantes. Jason empezó a sentir que cada paso era observado. Las redes sociales, que antes eran un puente con sus seguidores, también se convirtieron en un espacio donde cualquier gesto podía ser interpretado, exagerado o convertido en rumor. En ese escenario, Sonia Restrepo seguía siendo una presencia discreta pero firme. Mientras Jason lidiaba con entrevistas, viajes y grabaciones, ella enfrentaba otro tipo de presión: proteger la intimidad familiar sin aislarse del mundo. No era sencillo criar a Ataliana, Santiago y María Camila cuando el apellido empezaba a sonar en todos lados. Sonia comprendía que sus hijos no debían crecer dentro de una burbuja de fama, sino dentro de valores claros. Jason, por su parte, vivía una contradicción constante. Por un lado, la necesidad de responder a un público que lo sentía cercano. Por otro, el deseo de no perderse los momentos simples,
una comida en casa, una conversación sin cámaras, un silencio compartido. Muchas veces, después de un concierto multitudinario, la soledad del hotel pesaba más que el ruido del escenario. Esa tensión empezó a filtrarse también en su música. Las letras dejaron de ser solo relatos de desamor ajeno y comenzaron a reflejar cansancio, responsabilidad, preguntas internas. Jason ya no cantaba solo desde la herida romántica, sino desde la herida humana, la de quien ha ganado mucho, pero también teme perder lo que más importa. Los conciertos internacionales ampliaron su universo. Cada país, cada ciudad, le mostraba que su historia no era local. La gente de diferentes culturas encontraba algo propio en sus canciones. Sin embargo, ese reconocimiento también aumentaba la distancia con su hogar. Sonia se convirtió, sin proponérselo, en el puente emocional entre el artista que viajaba y el padre que debía volver. No todo era armonía. Como en cualquier relación que convive con la fama, aparecieron momentos de incomprensión, de cansancio mutuo, de silencios que pesan más que una discusión. Jason no era un personaje perfecto. Era un hombre que aprendía sobre la marcha cómo amar sin abandonar sus sueños. Sonia tampoco era solo apoyo. También era una mujer con miedos, con dudas, y con la responsabilidad de sostener un proyecto de vida que muchas veces dependía de agendas ajenas. Fue en ese contexto donde ciertos episodios comenzaron a llamar la atención pública. Apariciones, ausencias, gestos observados con lupa. La prensa y las redes empezaron a construir narrativas que muchas veces no reflejaban la realidad completa. Para el público, Jason era una figura. Para Sonia, seguía siendo la persona con la que compartía decisiones difíciles. El episodio de Paipa, que tantos comentarios generó, no fue solo un momento mediático. Fue una escena que expuso algo más profundo. La manera en que una pareja enfrenta la vulnerabilidad cuando sabe que no está sola, sino observada. Sonia, apareciendo en un momento delicado, no hablaba de espectáculo, hablaba de compromiso. No se trataba de posar, sino de estar. Ahí el público empezó a notar un cambio en la narrativa. Jason ya no era únicamente el cantante fuerte, seguro, inquebrantable. Era alguien que también necesitaba apoyo, contención, presencia real. La música seguía siendo su lenguaje, pero su vida mostraba que incluso los artistas que parecen sólidos también se cansan. Esa humanización fue clave. Muchos seguidores se sintieron aún más identificados, porque no veían a una celebridad intocable, sino a alguien que, como ellos, tenía que decidir entre el trabajo, la familia, el orgullo y el miedo a perder. Sonia, lejos de aprovechar el foco, siguió actuando desde la discreción. Su fuerza estaba en no competir con la fama, sino en darle estabilidad. Mientras Jason enfrentaba escenarios gigantes, ella enfrentaba los escenarios pequeños pero constantes, los horarios escolares, los problemas cotidianos, la normalidad que no sale en titulares. Con el tiempo, Jason empezó a hablar menos de éxito y más de sentido. Entendió que llenar auditorios no significa estar lleno por dentro. Sus canciones empezaron a sonar más conscientes, más narrativas, menos impulsivas. Cada proyecto musical llevaba implícita una pregunta: ¿para qué estoy cantando? Esa pregunta también atravesaba su relación. No bastaba con amar, había que aprender a permanecer. Permanecer cuando hay distancia, cuando hay rumores, cuando hay cansancio acumulado. Jason y Sonia no construyeron una historia perfecta. Construyeron una historia posible. El público, que muchas veces busca ídolos sin grietas, empezó a ver en ellos algo más interesante: coherencia emocional. No ocultaban que la fama pesa, que la estabilidad cuesta, que la música no siempre compensa la ausencia. Y quizá por eso la historia de Jason Jiménez sigue generando conversación, porque no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un hombre que tuvo que aprender que el verdadero escenario no siempre está frente a miles de personas, sino en la intimidad de las decisiones que nadie aplaude.
En ese punto, la carrera y la vida personal dejaron de caminar en líneas separadas. Se mezclaron. Cada canción empezó a llevar fragmentos de Sonia, de sus hijos, de Manzanares, de Medellín, de los viajes y de los regresos. Jason ya no cantaba desde un personaje, cantaba desde una biografía viva que todavía se estaba escribiendo. Al mirar en perspectiva la historia de Jason Jiménez, resulta claro que no se trata solo de la carrera de un cantante exitoso, sino del recorrido de un ser humano que aprendió a construirse entre carencias, sueños y decisiones difíciles. Desde aquel niño en Manzanares, Caldas, que trabajaba para ayudar en casa y cantaba en espacios pequeños para acompañar las penas ajenas, hasta el artista que hoy llena escenarios, hay una línea invisible que nunca se rompió: la necesidad de ser auténtico. Jason no llegó a la música como un producto diseñado. Llegó como alguien que necesitaba contar lo que veía y lo que sentía. Por eso sus canciones no suenan a fantasía, suenan a vida real. Hablan del amor que se pierde, del orgullo herido, de la nostalgia, pero también de la dignidad de quien sigue caminando aunque el camino pese. Esa coherencia entre lo que vive y lo que canta es lo que ha permitido que el público no solo lo escuche, sino que se identifique con él. El paso por Medellín fue más que un cambio de ciudad, fue una transformación interna. Allí entendió que el talento sin disciplina se queda corto, y que la fama no llega de golpe, sino que se construye con noches largas, escenarios vacíos y mucha paciencia. Cada contrato, cada grabación y cada presentación fueron ladrillos de una carrera que no se levantó desde el lujo, sino desde la insistencia. Pero ningún crecimiento profesional se sostiene sin una base emocional. En ese punto aparece con fuerza la figura de Sonia Restrepo, no como un personaje mediático, sino como una presencia constante que eligió cuidar lo que no se ve: la estabilidad, la rutina, los hijos, la calma del hogar. Mientras Jason viajaba, Sonia organizaba. Mientras él cantaba, ella sostenía. Taliana, Santiago y María Camila crecieron en medio de ese equilibrio frágil entre un padre público y una familia privada. La fama puso a prueba esa estructura. Más conciertos significaron menos tiempo, más presión y más miradas encima. Jason tuvo que aprender que el éxito no solo se disfruta, también se administra. Sonia tuvo que aprender que amar a un artista implica convivir con la ausencia, los rumores y el cansancio. No construyeron una relación perfecta, construyeron una relación real, hecha de conversaciones, ajustes y decisiones que nadie aplaude. El episodio que llamó la atención del público en Paipa dejó una enseñanza clara. Detrás del cantante hay un hombre que también se quiebra, que también duda y que también necesita apoyo. Sonia apareciendo en ese momento no fue un gesto para la cámara, fue una muestra de compromiso en medio de la vulnerabilidad. Ese instante permitió que muchos vieran a Jason no solo como ídolo, sino como alguien cercano, humano, posible. Hoy, cuando Jason Jiménez sube a un escenario, no solo lleva un micrófono, lleva su historia, su pueblo, su familia, sus ausencias y sus regresos. Cada canción contiene fragmentos de Manzanares, de Medellín, de Sonia y de sus hijos. Por eso su música no envejece rápido, porque no está basada en modas, sino en experiencias. La verdadera grandeza de su camino no está solo en los aplausos, sino en no haberse desconectado de lo que lo formó. Jason entendió que se puede ser famoso sin dejar de ser humano, que se puede crecer sin olvidar, y que el éxito tiene sentido solo cuando no destruye lo que uno ama. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la historia de Jason y Sonia es un ejemplo de cómo equilibrar la fama con la vida personal? ¿O piensas que la presión del espectáculo siempre termina cobrando un precio demasiado alto? Si te gustó este recorrido por la vida y la carrera de Jason Jiménez, te invitamos a apoyar el canal. Suscríbete,
Activa la campanita para no perderte los próximos contenidos, comparte este video y déjanos tu comentario. Tu apoyo nos permite seguir contando historias con profundidad, emoción y respeto por quienes hay detrás de la música.